Ok, buenas tardes. Vamos a ver este video. Vamos a realizar este video para explicar lo que es las tuberas. Bueno, por definición, vamos a ver qué es una tobera. Dice que puede definirse como un aparato para convertir energía dentro de un fluido en energía cinética. Su función principal es la de transformar la energía y no simplemente transferir la sustancia de trabajo de un aparato a otro. Estas toberas se supone que van, pues, acopladas, ¿no? a otro, pues, a otro dispositivo, puede ser a una tubería, ¿verdad? A una tubería y acá otra tubería. Y su función principal, como dice, es ah, cambiar la energía cinética. Cuando en el área que tengas más grande, como por ejemplo en este lado, ¿sí? De este lado podemos observar que el área en la tobera es más grande. Del área más grande, la presión es grande y la velocidad es pequeña. En los lados donde la tobera tiene una menor área, que sería en este lado, entonces la presión disminuye, la velocidad aumenta si se tiene una velocidad grande y una presión pequeña. ¿Sí? Por eso es que aquí dice que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Vuelvo a repetir, donde tengo la mayor área, la presión es grande, pero la velocidad pequeña. Cuando tengo una abertura o una área pequeña, la velocidad es grande y la presión es pequeña. Caso contrario, pues esto se le llama una tobera. Caso contrario, si lo tenemos invertido, sería un difusor. Un difusor es aquel que tiene la entrada pequeña y su salida con una área más grande, donde la presión es mayor y la velocidad es pequeña. Donde la área es pequeña, la velocidad es grande y la presión es pequeña. Entonces, su función principal es aumentar la velocidad de un fluido. Uno de los ejemplos más clásicos, pues, es cuando tú estás regando una manguera de jardín y vamos a pensar que tú tienes tu plantita aquí, ¿sí? Tu florecita y la tienes pegada a una maceta. Tú ves que le echas agua así como está y ya empiezas a doblar la florecita o aquí en la tierra empiezas a hacer un hoyo, ¿sí? De la presión que cae del agua sobre la tierra. Sin embargo, si tú le aplastas con el dedo, normalmente es lo que hacemos, y vamos a pensar que tienes otra florecita acá de este lado, y entonces aquí está pegada a la maceta, entonces al aplastarla, sale con el fluido, el agua, con una mayor velocidad hasta acá. Pero al aumentar la velocidad disminuye la presión. Entonces esto ya sale como el chorrito, ¿no? Como esparcido. Entonces ya moja, entonces sí moja la florecita y el agua no le hace los surcos que le puede hacer porque ya lleva una mayor velocidad, pero lleva una presión pequeña. Acá lleva una baja velocidad, pero una, perdón, acá lleva una baja velocidad, pero una presión grande, velocidad pequeña, ¿sí? Ese es el ejemplo más básico de una tobera. Ahora, dentro de las toberas también existe la ecuación de la energía, donde tenemos que analizar que el principio de la energía, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿sí? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En el caso del flujo másico, que es esta, es la M con un puntito arriba, se le llama flujo másico o tasa de flujo, también se le nombra. Entonces, esta es una M con un puntito arriba. Siempre cuando alguna letra tiene un puntito arriba, quiere decir que va sobre una unidad de tiempo, en este caso, sobre segundos. En este caso son kilogramos, que es la masa, por segundo, por eso se llama flujo másico, ya sea en kilogramos o en libra masa, ¿sí? Ahora, la ecuación para obtener el flujo sería el área por velocidad, esta es velocidad, entre volumen específico. Y como lo que entra es igual a lo que sale, el flujo volumétrico
a través de la tobera en cualquier punto es lo mismo. Si lo encuentras en un punto, a la entrada, vamos a pensar que tienes el flujo másico, ese flujo másico es el mismo que se va a tener a la salida, ¿sí? Aquí, de hecho, aquí viene la definición de cada letra. La A es el área de sección transversal, la B en mayúscula es una velocidad del fluido en metros sobre segundo o pies sobre segundo. Y el B minúscula es volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? O pies cúbicos sobre kilogramos. La densidad no viene aquí, pero bueno, ahí se puso, ¿sí? Ahora, realizando el análisis de energía dentro de este espacio, vamos a ver de qué manera, dice, en el caso ideal de un flujo isentrópico, normalmente las toberas son isentrópicas. Isentrópica, recuerda que significa que la entropía es constante. Es decir, la S1 es igual a la S2, es igual a la S en el punto crítico. Ahorita les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, tenemos una tobera convergente divergente, porque aquí vamos a pensar converge, y aquí se está haciendo más chica. Y después de aquí empieza diverge, porque se hace más grande, ¿sí? Entonces, hay que hacer el análisis del balance de energía de esta ecuacioncita, ¿no? De esta figura. Para poder hacer la ecuación de este punto, podríamos decir tenemos varias energías aquí que se utilizan. Número uno, tenemos la energía cinética debido a que el fluido lleva una cierta velocidad de entrada y va a variar a la salida, ¿sí? Porque como ya les expliqué, el principal función de una tobera es modificar o cambiar las velocidades o presiones en su defecto si es que así lo requerimos. Entonces, la número uno sería la energía cinética, que a veces se refiere como EK. La energía cinética se refiere con la velocidad. Entonces, sería esta. Esta sería a la entrada y la energía cinética a la salida. Sí, esa EK2 y EK1 vamos a llamar, ¿no? Energía cinética. También tenemos la energía interna. Ahí tenemos que analizarla también, qué tipo de fluido tenemos para determinar la energía interna. Y tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Si es que se modifican sus propiedades. También no es lo mismo, porque no es lo mismo que transportemos un líquido llamado aceite a un líquido llamado agua, a un líquido llamado gasolina o algún combustible, ¿no? Ahí cambian sus propiedades de su energía interna. Entonces, también hay que verificar el flujo, la presión por volumen, que sería la energía de flujo, la presión que lleve el fluido, también pues puede variar. Por lo tanto, aquí tenemos la energía de flujo, que se refiere a la presión con el volumen específico. Presión con volumen, aquí se tiene a la entrada y a la salida, ¿sí? Entonces ya se tiene dos. Ahora también se tiene la energía potencial. La energía potencial se refiere a las alturas. Acuérdate, la energía potencial se refiere a alturas. Pero si yo a la entrada le marco el punto medio y a la salida le pago el punto medio, al final las alturas van a ser las mismas, tanto a la entrada como aquí sería la punto medio, ya H1 a la entrada y H2 a la salida. Por lo tanto, pues en cierto modo las energías cinéticas, perdón, las energías potenciales, que serían estas debido a la altura, pues serían las mismas. Y si esta yo la llego a pasar del otro lado restando, esta sumando y la otra restando, y si son iguales, pues se van a eliminar, ¿sí?
Ahora vamos a considerar en nuestro estudio de toberas que pudiera haber una carga de calor o una transferencia de calor, pero para nuestro caso no va a existir. Vamos a considerar que no existe, por lo tanto va a ser el calor igual a cero. En cuanto al trabajo de salida, recuerden que la tobera es simplemente un pedazo de lámina de forma circular. Yo a veces me gusta interpretarla como cuando vamos a las fiestas infantiles y regalan o se ponen los cucuruchos, ¿no? Los cucuruchos, y esto prácticamente es una tobera porque tiene un área circular, un área más grande que la salida, ¿no? Entrada y salida. Esa es prácticamente una tobera y como podemos observar, pues no hay un movimiento como tal por parte del sistema, si el sistema lo estamos llamando la lámina de la tobera, ¿no? No hay un trabajo, no hay una fuerza, no hay una distancia, un desplazamiento, por lo tanto, el trabajo pudiéramos considerarlo como cero. En conclusión, mi ecuación me quedaría, lo que sí utilizaría yo en este caso, sería lo que es la energía cinética 1. Entonces, usaría yo mi energía interna más presión por volumen. En principios de termodinámica vimos que la entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen, ¿sí? Entonces, aquí, esto que tenemos aquí, vamos a pensar que es esta parte de aquí, ¿sí? La energía interna más presión por volumen se hace una entalpía. Sería la entalpía 1. La energía interna 2 más presión y volumen 2 sería la entalpía 2, ¿sí? Entonces, aquí, siguiendo con mi ecuación, quedaría la entalpía 1, ¿sí? Bajo las condiciones 1. Y esto sería igual a la velocidad 2, que sería la energía cinética 2 entre 2Gc. Ahorita les explico qué significa G, C y J. Y sería también la H2. Al final, esta sería mi ecuación que me quedaría. Ahora, vamos a considerar una tobera. En una tobera normalmente las condiciones de velocidad inicial son despreciables, ¿sí? Porque el área aquí es grande y la velocidad es pequeña. Entonces, esta la podemos considerar como despreciable para el caso de toberas. Ahora, mi ecuación entonces me quedaría, acá la vamos a poner acá abajo. Mi ecuación me quedaría como H1 igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2GCJ por J más H2. Despejando la velocidad 2 al cuadrado sería H1 menos H2. Esta está sumando, la voy a pasar restando al otro lado. Y multiplicadas por 2GCJ. 2GCJ. ¿Sí? Y así me quedaría mi ecuación. Ahora, si yo ya la quiero pues poner un poquito más fácil, digamos la velocidad 2 al cuadrado sería 2GCJ por H1 menos H2. Ahora, yo tengo en mi formulario, al final, en lo que es las conversiones, yo tengo una J que vale 778 pies libras fuerza sobre BTU y una GC que es 32.174 libras masa por pie sobre libras fuerza sobre segundo cuadrado. Son conversiones de unidades. 778 pies por libras fuerza equivalen a un BTU. 32.174 la GC. Entonces, aquí sería esto lo que hay que nosotros poner. Si nosotros la ponemos aquí dos veces, GC, que es 174 por libra masa
por pie entre libra-fuerza por segundos al cuadrado. Y por la J es 778, ¿sí? Por pies libras-fuerza, Ft libra-fuerza, sobre BTU. Y esto multiplicado por H1 menos H2. Pero H1 menos H2, las unidades son BTU sobre libras masa. Esas las vemos en las tablas termodinámicas, sus unidades. Si nosotros empezamos a eliminar unidades, tenemos que las libras masa con las libras masa se van. El BTU con el BTU se va. Las libras fuerza con las libras fuerza se va. Y por lo tanto me quedaría pie con pie, sería pies cuadrados. Pies cuadrados sobre estos segundos al cuadrado, sobre segundos cuadrados. Y recuerde que estamos buscando una velocidad la cual está al cuadrado. Si yo hago la operación aquí, en este caso, la velocidad 2, me quedaría como 2 por 32.174 por 778, ¿sí? Por 778 y por H1 menos H2. Y a esto le voy a sacar la raíz. Recuerden que la, eh, la velocidad está elevada al cuadrado. Ahora, esto yo puedo separarlo. 2 por 32.174 por 778. Si a esto le saco la raíz cuadrada y las H1 menos H2 ya quedarían así. H1 menos H2. Recuerden que teníamos pies cuadrados sobre segundos al cuadrado. Al sacarles la raíz, ya las unidades me quedarían pies sobre segundos, que son las unidades de la velocidad. Entonces, si yo le saco la raíz a esto, a esta operación 2 por 32.174 por 778, si yo le saco la raíz, la velocidad 2 me quedaría como 223.8 por la raíz de H1 menos H2. Y esta ecuación me sirve para obtener la velocidad 2 en pies sobre segundo, ¿sí? De la velocidad 2 a la salida, considerando que tenemos una tobera convergente-divergente, como en este caso, ¿sí? Entonces, aquí, si tenemos una tobera convergente-divergente, estas son las condiciones 1 y estas son las condiciones 2. Habría que sacar la H1 con los parámetros que se tengan y habría que sacar la H2. Ojo, si nos llegaran a pedir aquí la velocidad crítica o temperatura crítica, entonces habría que sacar, ya no sería H2, sino sería velocidad crítica, ya nada más sería hasta este punto. Entonces sería 223.8 la raíz de H1 menos HC. Habría que sacar en esto con los parámetros de aquí la HC, ¿sí? Ahora, hay otra cosa también muy importante. Esto la vamos a utilizar cuando el fluido sea un vapor de agua, ¿sí? Esta ecuación, así la tenemos en nuestro formulario. Cuando tenemos un fluido que es vapor, si el fluido es vapor, nuestra ecuación para sacar la velocidad va a ser 223.8 H1 menos H2. Ahora, nosotros sabemos, también se vio en principios de termodinámica, H1 menos H2 es igual al calor específico a presión constante entre temperatura 1 menos temperatura 2, ¿sí? O sea que esta velocidad, esta fórmula de la velocidad, también puede ser como 223.8. En lugar de poner H1 menos H2, voy a poner el calor específico a presión constante por temperatura 1 menos temperatura 2.
y con su respectiva raíz. Igual está en pies sobre segundo. Ahora, esta ecuación que yo acabo de escribir, sí la voy a usar, pero solamente cuando se tengan gases. En este caso, cuando se tenga aire, oxígeno, hidrógeno, cualquier otro, ¿no? Pero cuando se ocupan los gas, vamos a utilizar esta forma, ¿sí? Velocidad 2. Aquí en un formulario me dice, para gases ideales, voy a utilizar velocidad 2 igual a 223.8 por el calor específico a presión constante por temperatura 1 menos temperatura 2, ¿sí? Ahora, ¿dónde voy a sacar los calores específicos? Los calores específicos los voy a sacar de, mm, de las tablas termodinámicas. Ojo con los calores específicos. Fíjate bien lo que te voy a decir. El calor específico del aire, por decir un ejemplo, la vas a encontrar en la tabla A2E. Aquí tienes el calor específico a presión constante, 0.240 BTU sobre libra masa sobre grado Rankine. Ojo aquí con esto, caete, porque en ocasiones se resulta que es BTU sobre libras masa sobre grados Rankine. Aquí pareciera que esta R está multiplicando, como si tuviera aquí un paréntesis, ¿no? Y esté multiplicándola a los grados Rankine, pero no, esto no es así, ¿sí? Esto está dividiendo, así de esta manera como te lo estoy poniendo. Lo mismo sucede aquí. Aquí también es BTU sobre libras masa sobre grados Rankine, no es por. Igual aquí en esta. Es BTU sobre libra masa sobre grados Rankine, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado ahí porque a veces nos confundimos y ponemos la R como si estuviera multiplicando y nunca vamos a poder eliminarla en nuestras ecuaciones, ¿vale? Entonces, en conclusión, estas dos velocidades son las más importantes. Y recuerda, esto es para lo que son vapor de agua. Vamos a utilizar esta, o bueno, o esta para velocidad 2, para H2 o para velocidad crítica. Igual, si tú vas a determinar la velocidad crítica en un gas, sería 223.8 por la raíz de Cp por temperatura 1 menos temperatura crítica. Ya no te vas hasta el final, te quedas a la mitad en la punto crítico. Nada más vas a analizar de aquí, caso 1, hasta el punto crítico. Ya no te vas hasta el final, sino simplemente hasta la mitad y tu ecuación quedaría de esta manera, ¿vale? Bueno, continuando entonces, estas serían nuestras fórmulas. Aquí, pues más o menos bien explicado, lo mismo que te acabo yo de comentar. Esto es para gases y esta es para vapor, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, también tenemos una razón de la presión crítica entre la presión 1, que es igual a 0.53. Ya te comenté que el punto crítico de una tobera se encuentra en donde se encuentra el menor diámetro. Si es una tobera convergente-divergente, entonces va a quedar en medio, ¿sí? La presión crítica. Si es una tobera convergente, la presión crítica va a estar en el punto que tenga menor área, que sería a la salida. Por lo tanto, la presión crítica va a ser igual a la presión 2. Cuando yo tengo un difusor, en este caso, una tobera divergente, la presión crítica va a estar a la entrada, ¿sí? Y por lo tanto, la presión crítica va a ser menor que la presión 2. Entonces, ojo con esto porque estos son unos de los incisos en los ejercicios. ¿Qué tipo de tobera debo de utilizar si tengo tanta presión? Vamos a pensar si tengo una presión de 800 y una temperatura de 410, voy a pensar, ¿sí?
perdón, una presión 1 y presión 2 de 410 PSI y 800 PSI y 410 PSI a la salida. Si yo saco la presión, vamos a pensar que sea aire, la presión crítica entre la presión 1 es de 0.53, ¿sí? Entonces, la presión crítica sería a la presión 1 por 0.53. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 800 por 0.53. Vamos a ver. Sería 800 por 0.53. Esto me daría 424. ¿Sí? 424 PSI. Y esta es la presión crítica. Y la presión 2 vale, dijimos, 410 PSI. Por lo tanto, vemos que la presión crítica es mayor que la presión 2. Por lo tanto, yo caería en esto, que sería una tobera convergente divergente. ¿Sí? Este sería el tipo de tobera que yo utilizaría. Vamos a pensar si la presión vale 800, la presión 1 y la presión 2 vale 500, ¿sí? Entonces saco la presión crítica. La presión crítica, igual como es la misma ecuación, sería 424 PSI. Y la presión 2 vale 500, por lo tanto, la presión 2 es menor, la presión crítica es menor que la presión 2, por lo tanto caería en una tobera divergente. Y esa es la manera en poder determinar qué tipo de tobera voy a utilizar. Si vamos a utilizar un gas ideal, la razón de presión crítica entre presión 1 es 0.53. Si vamos a utilizar vapor, vapor de agua, la presión crítica entre presión 1 va a ser igual a 0.55. Considera que siempre vas a comparar con la presión de 2, la presión de salida, ¿vale? Siempre, siempre. La presión crítica la vas a comparar con la presión de salida para determinar qué tipo de tobera vas a utilizar, ya sea convergente, convergente o divergente o tobera divergente. ¿Vale? Ahora, aquí de esta diapositiva, la fórmula más importante que vamos a utilizar sería la de la temperatura. La de la temperatura que en nuestro caso sería esta. Para una temperatura 2 voy a utilizar que va a ser igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1 entre K a la menos 1 para acá. Esto solamente lo voy a utilizar cuando sean gases, ya sea aire, oxígeno o cualquier otro elemento que sea un gas ideal. Voy a utilizar esto. Si es vapor de agua, esta no se va a utilizar. Repito, si es vapor de agua, esta fórmula para sacar la temperatura no se va a utilizar. Por lo tanto, pues se va a sacar con esta fórmula. Ahora, si es, por ejemplo, aire, ¿dónde voy a encontrar el valor de K? El valor de K lo voy a encontrar aquí. En la tabla A2, a aire, este va a ser el valor de K. Para cualquiera, ¿eh? Si es metano, por ejemplo, pues su valor de K sería 1.3. Si es butano, pues entonces sería 1.09. Pero el que más vamos a utilizar nosotros es el aire, que es 1.4, ¿vale? Entonces ya sería obtener el valor de K. Y bueno, estos son de las ecuaciones más importantes que tenemos en nuestro formulario, si te das cuenta. Tenemos el flujo másico, ya te lo expliqué cómo usarlo. El calor específico a presión constante, igualmente lo encontramos aquí en las tablas termodinámicas. Aquí está el CP del aire, 0.24. De todas maneras, yo lo puse en el formulario para que ahí puedas tenerlo, porque el periodo es lo que más se utiliza de los aires, de gases ideales, es el que más se utiliza. Tenemos las velocidades, que también ya te las expliqué. Tenemos la razón de la presión crítica entre presión 1 para gases y para cuando se utiliza vapor, lo cual también ya te lo expliqué. Aquí también podemos
cuando nosotros requerimos determinar pues el flujo másico, si te das cuenta, lleva área, velocidad y volumen específico. Si es si es vapor de agua, el volumen específico lo vas a encontrar de las tablas, si es vapor de agua. Y si es un gas, por ejemplo, aire, vas a utilizar la ecuación del gas ideal. Despejas el volumen, que sería la constante R por T entre presión, ¿sí? Y ya así puedes obtener el volumen específico para cuando sea un gas ideal. Y la ecuación de la temperatura que te acabo de explicar, ¿sí? Solamente para gases ideales. No se te olvide. Si estás utilizando vapor de agua, entonces la temperatura 2 la vas a encontrar con las tablas termodinámicas, ¿sí? Con los parámetros de presión y entropía o lo que te estén dando. Pero si es vapor de agua, vas a utilizar las tablas termodinámicas. Si es gas ideal, vas a utilizar, como por ejemplo aire, vas a utilizar esta ecuación. Bueno, entonces, esto es de lo más importante. Aquí vienen unos ejercicios que, bueno, son muy sencillos. No son de mucho problema. Déjame ver si los tengo por acá. Eh, Déjame ver si lo tengo. Aquí parece que está. Aquí, por ejemplo, el aire ingresa a una boquilla ideal a una presión 1, de 60 psi, ¿sí? Y una temperatura 1 de 1340. Siempre hay que tener en cuenta aire, anotar el fluido que estamos manejando. No es lo mismo que manejemos aire a que manejemos agua o vapor de agua, ¿sí? La presión a la salida de la boquilla es de la presión 2, porque es a la salida, es de 15 psi. ¿Sí? Determine el aumento de energía cinética de un libra masa de aire producido por una expansión isentrópica a través de la tubería. El aumento de la energía cinética, esa fórmula es simplemente velocidad entre 2g menos velocidad 1 entre 2g. Esta es el aumento de energía cinética. Esto va a ser igual al Cp por temperatura 1 menos temperatura 2. ¿Sí? El calor específico a presión constante para el aire, quedamos que era vamos a ver, el Cp de 0.24 BTU sobre libra masa grados Rankine. BTU, bueno, vamos a poner, ¿no? 0.24 BTU sobre libras masa sobre grados Rankine, ¿vale? Y esto sería el Cp. Como el Cp viene en grados Rankine, esta temperatura hay que aumentarle 460 grados porque esta viene en grados Fahrenheit. Aquí dice 1340 grados Fahrenheit. Si yo le aumento 460, son 1800 grados Rankine. Y como el Cp viene en grados Rankine, tengo que pasar esta temperatura a grados Rankine, ¿sí? Entonces, el cambio o aumento de energía cinética entre 2G menos V1 entre 2G es igual al Cp, que es 0.24 BTU sobre libra masa por grados Rankine. Por temperatura 1 sí la tengo, 1800 grados Rankine, pero no tengo la temperatura 2. Y recuerda que es un aire, y ya quedamos que cuando es un aire, vamos a utilizar nuestra fórmula de esta que está aquí para gases ideales. Por lo tanto, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por presión 2 entre presión 1
por elevado a la K menos 1 sobre K. Recuerda dónde obtener la K, ¿no? En las tablas termodinámicas. El valor de la K para el aire es 1.4. Entonces, la temperatura 1 quedamos que son 1800 grados Fahrenheit, perdón, grados Rankine, por la presión 2 que vale 15 PSI/A, entre la presión 1 que vale 60 PSI/A y elevado a la K menos 1 sobre K. La K quedamos que vale 1.4. Esta la obtengo aquí de mis tablas. 1.4 menos 1 entre 1.4. ¿Sale? Esto me viene dando un valor de aproximadamente, ahorita te digo cuánto me da. La temperatura 2, 1211 grados Rankine. ¿Sale? 1211 grados Rankine. Y ahora sí, me regreso a mi ecuación que estaba yo haciendo para obtener la velocidad, perdón, el cambio de energía cinética. Es 1800 menos 1211 grados Rankine. Aquí también son grados Rankine. Bueno, entonces haciendo esto, punto 24 por 1800 menos 1211 son 141.4 BTU sobre libras más. Esto sería el resultado que me están pidiendo aquí, ¿vale? Ahora vamos a hacer, este es un ejemplo muy sencillo, nada más es para familiarizarnos un poco con las unidades. Tenemos otro ejemplo, el 11.2. El aire entra a una tobera de 60 PSI/A y con una temperatura de 1340. Son los mismos datos que acá arriba. Si te das cuenta, 60 PSI/A en 1340. Y se expande isentrópicamente por una presión de salida de 15 PSI/A, también es la misma presión de salida, nada más que ahora nos pide cuál es la velocidad del aire que sale de la tobera. La velocidad del aire, recuerda que es aire. Cuando es aire es 223.8 por la raíz del calor específico por temperatura 1 menos temperatura 2. Esto de temperatura 1 CP por temperatura 1 menos temperatura 2 ya lo hice aquí, ya se hizo en el anterior ejercicio, que nos da el valor es 141.4. Entonces, aquí sería 223.8 por la raíz de CP, o lo vamos a poner 0.24 por temperatura 1. La temperatura 1, bueno, aquí la tenemos, 1340 grados Fahrenheit más 460 para convertirlo a grados Rankine. Debe de estar la temperatura para cuando manejamos únicamente gases, debe de estar en grados Rankine. Entonces aquí sería 1800 menos la temperatura 2, que ya la obtuvimos acá, 1211. 1211 grados Rankine. Y ya esto, ya quedamos de que esto ya nos iba a dar en pies sobre segundos. En este caso, la velocidad entonces sería de 2661.22 pies sobre segundo. Este valor de 223.8 por la raíz de punto 24, que realmente yo ya sé que me da 141.4. Le saco la raíz y me da la velocidad. La velocidad a la salida sería la velocidad 2. Entonces, esto sería igual 2661.22 pies sobre segundo. ¿Vale? Y entonces ahí quedaría el otro ejercicio. Y bueno, esto es dentro de lo más importante que se tiene. Ya de ahí vienen los ejercicios de otros videos que vamos a estar poniendo, ¿vale? Pues gracias y es cualquier duda, por favor escríbeme en los comentarios. Igualmente, pues por favor suscríbete, dale like al video y pues gracias por tu
apoyo y por tu atención. Saludos.